¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda jornada de nuestro Desde la Música, nuestro querido festival que lleva, ni se imaginan, más años de los que ustedes tienen. Créanme, porque cuando yo estudiaba tuve la posibilidad de estrenar mi primera música en el Desde la Música. Siglo pasado. Sí, a mí también me pasó. ¿Sí? Sí, mi primera obra estrenada fue en el Desde la Música, 2008 habrá sido. Ya. Sí. O sea, para que vean la relevancia que puede tener para uno, digamos, como su formación como un hito dentro de, Sí, claro. de la vida de los jóvenes creadores. Bueno, estamos iniciando la segunda jornada. Antes de comenzar, les recuerdo que hoy día justamente tenemos un concierto de presentación de todos los estudiantes, de estudiantes de los 5 años de la carrera, así es que vengan a apoyar a sus compañeros, igual como lo hicieron ayer muchos de ustedes que estuvieron acá. Es súper importante generar como esta comunidad, que asistan a estas actividades que están programadas para ustedes en el fondo. Mañana va a estar Ángela Acuña, va a traer su cello. Ella es una compositora de mucha experiencia haciendo música para cine, para teatro, y va a estar acá compartiendo esto. Así que también los invitamos. Y mañana jueves a las 7 viene la Orquesta Juvenil de Vitacura. Esta es una orquesta que va a ser la orquesta residente de la carrera de composición de acá, de ustedes, compositores, compositoras. Ellos van a estrenar 2 trabajos de 2 compositores que ahora están en 5º año y que la compusieron el año pasado cuando estaban en 4º. O sea, ustedes es un poco lo que les va a tocar el día de mañana, estar componiendo para esta orquesta. Por lo tanto es importante que conozcan a su director, cómo suena, cómo es la dinámica de tener a un compositor escribiendo para este formato que es tan rico, ¿no? Así es que vean ahí la programación y participen. Bueno, Daniel Reyes, nuestro profesor. Hola, hola. Nuestro profesor va a hacer entonces una muy interesante charla, muy relevante por los tiempos que estamos y por el interés muy generalizado que existen en los compositores en abordar esta área. Por lo que, en la época de estudiante, ¿qué estabas haciendo cuando estabas en un segundo o tercer año de la carrera? ¿Qué estabas componiendo? ¿Qué estaba componiendo? Bueno, yo entré a la carrera un poco pensando en hacer música de películas. Para mí esa era como mi fascinación. Yo llegué aquí fanático de Philip Glass. Me encantaba, no sé, la música de las horas, el Truman Show, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y me encantaba esa sonoridad, trataba de replicarla con los recursos bien precarios que tenía. Y ya, no sé, avanzando en la carrera, uno va conociendo música, va empapándose de otras cosas. En paralelo, por alguna razón que todavía no me explico, empecé a tocar trombón. Y estudié trombón, de hecho, varios años. Estuve 7 años, 6 años tocando. Y ahí, claro, también me empapé de otro tipo de repertorio, por ejemplo, repertorio latino. No sé, típica banda de cumbia. Aquí también hay un ejemplo de banda de cumbia que creo que surgió por taller latino o algo así. En mi experiencia también fue igual. O sea, yo también empecé con una banda de cumbia y ahí empezar a hacer los primeros arreglos de viento. Y claro, después entré al ensamble latino moderno y ahí, claro, conocí como el Latin Jazz desde adentro. Igual a mí siempre me gustó Paquito Rivera, Arturo Sandoval, pero claro, el estar tocando ahí en una fila de bronce es como otra experiencia. Entonces, claro, hoy día trombón está en mi casa juntando polvo, pero, pero sí fue bien bonito como empaparse de toda esa otra experiencia. Entonces, claro, la composición para mí siempre fue como un proceso muy dinámico. Tenía cosas que quería lograr, cosas que me interesaban, pero en realidad no... Siempre fue un proceso de búsqueda. De hecho, creo que hasta el día de hoy lo es. Como que no sé muy bien qué quiero componer ahora. A pesar de que sí, yo lo tengo mucho más claro, estoy más viejo. Pero, pero siempre ha sido como ese proceso bien dinámico. Ya, oye, o sea, qué importante eso de tocar, ¿no? La experiencia, claro, y ahora
yendo para atrás, te recuerdo ahí en la fila de Sí, cuando el ensamble bueno, era una big band. Sí, una big band, claro. sí, claro. Bien, y a ver, la música para videojuegos, que es como lo que ahí está un poco más metido últimamente, en qué momento comienza esto? Eso es bien reciente, o sea, en pandemia pasó que, bueno, todos estábamos en la casa, había muy poco tiempo porque estaba siempre preparando clases, no sé si algunos tuvieron esa experiencia de tener las clases online, que había que hacer un mosaico y cosas así. Todo eso era mucha, mucha pega y entre medio me encontré como con un mini tiempo libre y por alguna razón me apareció en una propaganda de un libro de música de videojuegos, de la Winifred Phillips, que es como bien famosa dentro de este mundo, especialmente desde el lado pedagógico. Y claro, siempre yo soy súper latero para leer los libros, me los leo enteros, así parto como el prefacio, todas esas cosas que la mayoría se salta, yo leo todas esas cosas y claro, ella plantea en creo que el primer o segundo párrafo del libro, dice como, bueno, la verdad es que yo estudié, qué sé yo, composición, creo que ella es pianista también, así como formación clásica. Eh, y siempre me habían gustado los juegos, esto dice ella, siempre me habían gustado los juegos, siempre había tenido como este interés, pero en realidad nunca había pensado que yo podía hacer esa música. Y fue como, creo que a mí también me pasó lo mismo. Yo nunca me había pensado que podía dedicarme a eso o que alguien efectivamente hace la música de juego. Yo siempre he jugado, me ha gustado desde cabro chico, de Super Nintendo, pero claro, nunca me lo había planteado. Entonces en realidad es bien reciente. Desde ahí empecé como a estudiar el tema. Y en realidad el primer juego que hice lo he hecho el año pasado. Entonces, claro, es más bien reciente, pero ha sido como bien vertiginoso. El año pasado, de hecho, estuve en marzo en GDC, que es una conferencia de desarrolladores de videojuegos, que hay en Estados Unidos, en San Francisco. Y claro, pues, es como uno Hay se un mete ahí nicho, en un mundo así claro, súper grande. allá, claro, muy, muy grande, pero aún así es como un nicho reciente, a pesar de Sí, que, bueno, en Estados Unidos está un poco la cuna por todo el desarrollo que hay en la porque ahí industria. nació. Pero, claro, en el caso de esta compositora que tú mencionas, ella hace música más, claro, de formación más Mm, académica. Ella escribe música orquestal para los sí. videojuegos Ahora principalmente, también ha ¿no? hecho música, es como que, bueno, eso también es lo entretenido de este formato o de este medio, es que así como en el cine hay, no sé, pues, dramas, comedias, también hay caricaturas, hay como un amplio gama de cosas, de elementos visuales, pero también de sonoridades. En los juegos también pasa lo mismo, solo que creo que incluso es más amplio. Entonces uno siempre está como, no conocía este tipo de juego, y te dicen, no sé, en un título X, y tú buscas ese, y hay una chorrera de juegos más o menos parecidos de los cuales se deriva ese. No sé, por ejemplo, cosas como, quizás conocen el Farm Simulator, que es un simulador de granja, donde uno anda su tractorcito y cultiva cosas. Ya. Como, es un juego. Claro, una cosa generacional. Yo quiero primero preguntar, ¿aquí hay alguien que no esté interesado en los videojuegos? Está ¿Alguien que afuera. no esté interesado? O sea, todos juegan un poco tan vinculados, ¿sí? Gracias. Y de ustedes como compositores, ¿a quién le interesaría como, bueno, potencialmente entrar en este circuito de componer música? A ver si pueden levantar la mano. Como para ver. Ya, sí, pues hay un buen número. Ya. Excelente. ¿Hay desarrolladores acá en Chile o no? Ahí, ¿Sí? sí. Ya, bueno, imagino que ese es un poco lo que vas a hablar En realidad yo en me la voy a concentrar más presentación. como en el lado de la música. Ya. De hecho fue como todo un desafío plantear esta charla, porque, claro, yo he hecho varias talleres, varias charlas de este tipo de cosas, y cada tema es muy amplio. Entonces traté de hacer como una especie de popurrí, Ya. pero al mismo tiempo de concentrarme en el lado musical, que es algo que también como se puede aplicar al día de hoy. Perfecto. Ahora, claro, si tienen dudas de otras cosas, por supuesto las podemos conversar. Sí, como, bueno, la duda que yo podría tener, por ejemplo, pensando sobre todo en los interesados en esto, es como, bueno, ¿y cómo uno llega acá? ¿Cómo, bueno,
las comunicaciones hoy día creo que te permiten perfectamente Mm, insertarte sin tener que estar necesariamente donde se mueve la industria. claro. De hecho, hay un chileno, creo que se llama Francisco Fuoco, no sé si alguien Francisco Cerda. Sí. pero no hay uno de Fuoco. El Foco es como su seudónimo. Ya, Sí. pero parece que él tiene una carrera Mm. bien potente Sí, y le ha ido súper bien. él estando acá, digamos, entonces Sí. finalmente eso también no le permite decir, bueno, si yo quiero hacer esto, Mm, o sea, no tengo que ir a radicarme afuera, sino que tengo que empezar a entablar mis claro. redes y cómo, Mm, cómo llegar allá, ¿no? Interesante también cómo abordar, si no en esta ocasión, tal vez en un futuro, ujú, cómo hacerlo, mm. ¿no? ¿Cómo lograrlo? Sí, Yo creo que esa es la pregunta de todos igual. claro, Pero claro, así como un, digamos, un marco muy general que se puede aplicar, es, bueno, de partida tener música que pueda mostrar. o sea, ¿Ya? como un Eso. portafolio, digamos. Claro, digamos, un portafolio. Es bueno siempre tener como, por ejemplo, un tipo de música que a mí me gusta hacer. No sé, yo, por ejemplo, me gusta mucho como el tipo de sonoridades más bien orquestales, pero con ciertas cosas como medias experimentales. Así como que ese tipo de música a mí me gusta hacer y ver en qué nicho de juego eso puede funcionar. Si a usted le gusta el folclore, bueno, eso bueno, también tiene cabida. En general, la música cantada tiene menos cabida, es como el cine. Así como hay algunas canciones, hay juegos que son de bandas, entonces efectivamente hacen canciones. Pero en términos generales tiende a ser más bien instrumental y no tienen que ser, no sé, obras de 10 minutos, pueden ser, no sé, 3 pedacitos de 1 minuto, cosa que alguien lo pueda escuchar e imaginarse cómo eso eventualmente puede funcionar en el proyecto que yo estoy desarrollando de juegos. Hay encuentros que se hacen una vez cada 2 meses más o menos, donde nos juntamos todos los que Son estamos virtuales, metidos. son No, se virtuales. hacen presenciales, se hacen acá Ah, en Santiago. acá. Y Ya. claro, y se juntan estudiantes, se juntan profesionales, se hacen charlas. Es bien, bien nutritivo. Y, y claro, entonces teniendo música y teniendo más o menos claro para dónde quiero, qué tipo de juego me gusta, qué tipo de medio quiero hacer, el siguiente paso yo creo que sería ir a conocer gente. Y eso hay algunas instancias relativamente dirigidas. Por ejemplo, estamos trabajando con los cursos de tercero y algunos cuartos, con la Andrés Bello, que ellos tienen una carrera de desarrollo de juegos y estamos haciendo el audio, ya no solo la música, que es como algo bien común también. Uno como compositor obviamente llega a eso por la música, pero muchas veces se queda por lo que suena pero no es musical. Importante eso, perdona, Daniel, que tenemos este como convenio que recién instalamos este año Estamos empezando, sí. es una carrera más nueva, porque entiendo que la UNAV abrió esta carrera de diseño de videojuegos y la generación, o sea, la primera generación debe estar en un tercer año también de No, la carrera. ahí están teniendo, con los que estamos trabajando son los que están egresando. Están egresando ya. Sí, que debe tener como unos 6 años la carrera. Ya, Sí. pero bueno, es súper nuevo y nada, pues tenemos la suerte de que los terceros, bueno, para quienes están en primer y segundo año acá, si es que este convenio se mantiene, van a poder también colaborar Mm, con, bueno, quienes son finalmente quienes podrían ser el día de mañana mm. tus colegas, porque, Sí, sin duda. por ejemplo, ayer teníamos a Camilo Salinas, él hablaba que cuando él estudiaba, él hacía música para teatro como estudiante, o sea, lo invitaron y bueno, y ahí conoció a quienes posteriormente se convirtieron en grandes directores de cine y de teatro también, entonces Sí. por eso es re importante esto de conocer gente, de ampliar el circuito, ¿no? Sí, bueno, los gringos hablan mucho del networking, que Claro. vendría siendo como el lobby, así como ir a venderse de alguna forma, pero en estricto rigor es como establecer relaciones de confianza. O sea, eh, yo trabajo con la gente que confío que va a cumplir la pega por la cual a la cual lo estoy citando. Y eso es transversal para todos. O sea, y ese networking comienza acá. Entonces uno ve al compañero, no sé, yo por ejemplo cuando estudié acá, yo veía el cabro que uno cachaba que era medio chamullento, que estaba ahí, que no llegaba con la tarea, que llegaba a media. Y claro, el día de mañana yo sé que él
puede cumplir, que quizás tiene buenas capacidades, pero no me va a cumplir a tiempo. Entonces yo no lo considero. Claro, obvio, por eso también el tema de la disciplina, lo que Sí, tratamos de y comienza, buscar acá. es como todas las cosas que uno hace, eventualmente pueden ser llevaderas a una relación laboral el día de Exacto, mañana. Entonces eso exacto. es súper importante. Lo otro, como para redondear la pregunta anterior, como uno comienza, hay unas instancias que está plagado, que se llaman las Game Jams, quizás la han escuchado, que es básicamente un entorno digital, la mayoría de las veces, a través de Discord. Yo aprendí que Discord existía por eso, quizás ustedes ya lo conocen, eh, donde se juntan distintas disciplinas y arman un juego en 3 días. Y es un juego chiquitito que es casi como un demo, pero que muchas veces cuando eso funciona establece relaciones. De hecho ya me ha pasado más de una vez que después surgen otros proyectos en base a participar de eso. Y esa práctica también es súper buena porque, así como decía Camilo ayer, se genera un oficio en el hacer. O sea, te piden música, no sé, quiero música suave. Ya, y uno tiene una idea de lo que es música suave y qué instrumentos puede ocupar, quizás cuerdas, algún pad, un piano así con alto reverb, ya, ok. Y mandáis la cuestión, no, pues, nada que ver. Ya, ok. Y así otra cosa. Y dicen, no, es que esa flauta, no pasa nada. Y como, Ni había no flauta, hay ¿no? flauta, Claro. ni siquiera hay un viento. Entonces, claro, ese tipo de cosas son súper buenas porque la gente con la que vamos a trabajar muchas veces no son músicos y a uno que está siempre rodeado de músicos se le olvida eso. Entonces uno habla de armonía. De ahí todos sabemos, tenemos una idea más o menos de lo que es la armonía, cuál es el marco donde se mueve, pero la persona con la que uno está trabajando muchas veces se refiere a una sensación de calma, ya, por decir cualquier cosa, ¿ya? Y lo asocia al color azul. Y el color azul suena y tiene el sonido en la cabeza, pero no sabe expresarlo. Entonces, parte de nuestra pega también es poder descifrarlo. Y eso solo te lo da el oficio. Sí, y también me imagino que hay como un ritmo también vertiginoso Muy vertiginoso. digamos, en el quehacer mismo, ¿no? O sea, que de repente te piden una música que tiene que estar lista para la próxima semana o en un par de días. Sí, Un poco claro. como también, un poco lo que contaba. Imagínate, Camilo hablaba ayer de 100 minutos de música, en 1 hora 40, Sí. que tuvieron que hacerlo en 3 o 2 meses, Mm, sacando un mes, claro. mm. Entonces, bueno, ahí está el oficio también, cómo responde uno Sí, sin con la duda. Y hay herramienta. ciertas como... bueno, de hecho, Camilo ayer también lo mencionaba. O sea, esto es muy parecido a hacer ejercicio. O no sé, algo más mundano. Si usted quiere tocar bien guitarra, sabe que tiene que sentarse 1 hora diaria, tocar ahí digitación, qué sé yo, técnica, repertorio, estudiar acordes, ahí dando vueltas, un diapasón. Sabe que tiene que hacer eso para tocar guitarra. Entiende que ese no es estrictamente tocar guitarra porque no está tocando en vivo, no estás haciendo música, no estás generando música, pero sabes que tienes que tener una intención, digamos, de prepararte para. La composición es igual. Entonces tenemos que prepararnos para poder componer lo que nos pidan. Y eso implica probablemente componer o tratar de componer todos los días. ¿Ya? Si uno deja de componer 2 semanas y después abre, no sé, Logic, lo que sea que ocupen, y se siente el piano, es como... oh, y como que te duele la espalda, y como que... Ya, 5 minutos estáis chato, no queréis más, esta cuestión es un suplicio, ¿por qué me dediqué a componer? ¿Ya? Eso yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Y es porque no tenemos la práctica. O sea, si usted jugaba a la pelota en el colegio y 6 años después dice, no, vamos a jugar a la pelota bacán, sí, yo era bueno. El primer pique ya tiró en la pierna, oh, ya. Eso pasa, ¿ya? Entonces el proceso creativo hay que tenerlo como bien lubricado, ¿ya? Así como los autos, necesitan aceite, hay que lubricarlo para que funcione bien el motor. En el caso creativo es lo mismo. Y hay algunas tácticas que se pueden ocupar, si quieren después les puedo mostrar algo, como por ejemplo ocupar algunos recursos de manera regular que nos permitan tener un inicio.
un comienzo. No sé, si usted siempre toca guitarra, por ejemplo, todas sus ideas son de la guitarra, ya, ok. Pero si la guitarra está en el case y tiene que ir a buscar el amplificador que está en la sala de ensayo y tiene que, verdad que el cable se lo presté a no sé quién, ya, ahí ya te dio lata, no vaya a hacer nada. ¿Eh? Entonces, ojalá tener todo preparado para que sea llegar y componer, como lo más fluido posible entre la primera instancia de querer hacer algo y de realizarlo. Yo creo que eso es como un buen método y aplicarlo y que se vuelva rutina, se vuelva rutinario para poder después del día de mañana, no sé, yo este fin de semana estuve haciendo una game jam que eran 3 días y hice una música ya medianamente que funciona, pero claro, son 3 días y uno tiene que hacer todo y además tuve que hacer los sonidos y tuve que, no sé, pues, corregir algunas cosas. Es como, es parte de. Entonces, claro, y lo ideal sería apuntar a componer todos los días, una media hora, una hora. Así como, si usted quiere ser pianista, tiene que... Sí, pues la analogía de la guitarra o el piano, como dice, es un poco la lógica que obliga a uno, digamos, como compositor, Sí. estar Uno sabe todos que no los lo va a días. lograr si es que no Sí, lo hace. sí, pues, Y aquí es más o menos lo mismo. y por ahí, si no es, si no es estar escribiendo, componiendo, por lo menos analizando o descubriendo nueva música para estar nutriéndose Claro. O sea, haciendo constantemente. ejercicio, no sé, de conducción de voces, cosas que a todos yo sé que les fascina. Pero son súper útiles, porque el día de mañana uno agarra un acorde, este acorde me gustó y este otro acorde también me gustó, y cómo hago el enlace con, no sé, los violines que estoy trabajando. Y si sé de conducción de voces, lo voy a hacer más rápido y va a sonar mejor. Y es así de directo. Sí. Entonces es muy importante mantenerse haciendo. Bueno, Daniel, gracias por la conversa preliminar. Ahora sí, entonces da inicio Ahora a sí. tu ponencia y igual en un espacio para las preguntas. Ahí tú vas a determinar si al final o entre medio. Ya. Pero la idea es que sea bien dinámico todo esto, ¿ya? Sí, claro. Gracias, Daniel. Ya, bueno, obviamente si tienen dudas, yo creo que los veo a todos, así que levanten la mano o hagan ruido y para poder ir resolviéndolas. Ahora igual esto yo lo planteé como, ¿sí? Sí, se llaman Game Dev Planet. Búsquelo en Instagram y ahí... ¿Cómo? Game, así como de juego, Dev, de developer, D-E-V corta, Planet. Sí, eso. Ahí búsquelo en Instagram, sígalos. Bueno, yo voy a hablar de eso. Música y videojuegos, oportunidades y desafíos de un medio interactivo. Como les comentaba hace un rato, esta charla la planteé como de una forma más bien para que conocieran las opciones que tenemos. No pretendo que aquí salgan expertos. Si quería hacerlo, lo siento, no vamos a apuntar a ese objetivo. Simplemente que tengan como una conciencia de más o menos por dónde se mueve el ambiente, ¿ya? Yo sé que hay varios que quizás están bien metidos en el mundo de los juegos, pero otros no. Y eventualmente podría interesarles participar, ya sea desde un punto de vista creativo, pero también desde un punto de vista laboral. O sea, la industria de los videojuegos hoy por hoy mueve más plata que la del cine y la de la música juntos. Entonces, es algo a considerar, ¿ya? Bien, entonces, lo primero que quiero que enmarquemos es más o menos qué entendemos o cuál es el espectro, el marco de dónde se mueve la música de videojuegos. Quizás alguno de ustedes tiene como una cierta sonoridad asociada, que puede creer que es un estilo, y muchas veces nos quedamos, especialmente los que no estamos metidos en este medio, en una sonoridad que sería algo como esto. Bueno, este es un Donkey Kong, año 81. Este era un juego de arcade, eso es que uno metía la ficha, jugaba 2 minutos y perdía el tiro. Y este es el sonido.
¿ya? Entonces muchas veces se asocia a este tipo de música los juegos y por lo mismo mucho tiempo se consideró que podía ser un medio más bien inferior en términos creativos, ¿ya? Pensemos que en el año 81, creo que el 82 se estrena El Imperio Contraataca, con la orquestación increíble de John Williams, que hasta el día de hoy uno compra el CD, suena increíble, grabado por la Sinfónica de Londres. Y claro, comparado con esto, es como que ya sí, está simpático, está bonito, pero no mucho más. Hoy día, especialmente con la llegada de los CDs al desarrollo de juego, a la venta de juego, se pudo formalizar la aparición de música en un formato comprable. No sé, el PlayStation 1, por ejemplo, creo que es el primero en ocupar CD. Y eso se traduce en que la música puede ser digital. Entonces ahora no es que el juego genere la música, porque esto se escribía un código, así como, no sé, programación, digamos, dentro de ese mundo, y el juego entendía eso como una reproducción de sonidos, ¿ya? Y esa reproducción de sonidos es lo que hoy día se conoce como el chiptune, eh, porque había un chip de audio que era lo que reproducía estos como códigos que había digitado un programador o un compositor. Entonces hoy día no es necesario, podemos hacer la música nosotros e implementarla de manera directa, y quiero darles algunos ejemplos de más o menos por dónde se mueve, porque lo más probable es que si a usted le gusta la música y le gusta algún tipo de música, puede encontrar algún nicho donde su música puede funcionar. Entonces, por ejemplo, el Octopath Traveler es un juego japonés de RPG que como que apela un poco a la nostalgia de los RPGs más antiguos de los años 90, pero es un juego actual, es del 2018, creo, o del 2019, y ocupa un sistema, como un formato bien parecido al que se ocupaba en las radios en los años 40, o sea, es como una especie de orquesta chiquitita, pero a la cual se le suman instrumentos accesorios, por ejemplo. Entonces esto tiene una sonoridad como bien romántica, bien melosa, pero que apela también a esta como sonoridad de orquesta, digamos, siglo XIX, como que se va para allá. Otro ejemplo, el Cuphead es un juego que tiene esta estética así como de caricatura años 30, así como las primeras cosas de Disney. Y como música ocupa una big band. Es una big band como con variantes, porque también suena como a los años 20, años 30, años 40, pero es como una orquesta de jazz más o menos estándar. Pos del tiempo, vamos a avanzar. Entonces, claro, aquí tenemos esta sonoridad como bien jazzera. De hecho, el compositor de este juego, el Christopher Madigan, nunca había hecho música de juego, pero siempre había hecho música Big Band, tenía como toda esta experiencia, y los desarrolladores, de acuerdo a la estética como anticuada que tiene el juego, que está muy bien lograda, lo contrataron para eso. Entonces el tipo se encargó de hacer música que siempre ha hecho y funciona ahí. Y el último ejemplo que quiero mostrar, o sea, no es el último, pero de este como marco de música, este sería del Doom,
Doom Eternal. Este es un juego levemente más antiguo, es del 2016, tengo entendido. Y la música la hace Mick Gordon, que es un tipo que hace como riff de guitarra muy pesado y para adelante, ¿ya? Que es muy apropiado, por cierto, porque no sé si han jugado al Doom, pero es un juego que se basa en tipo que mata demonios con una motosierra y una escopeta. Entonces, claro, es como bien extremo. Vale, entonces es como un poco el espectro donde este se mueve. Son solo 3 ejemplos porque para no quedarnos, no quedarnos pegados mucho tiempo. Pero incluso si a usted le gusta la música clásica contemporánea, cosa que suele ser bastante impopular dentro del el general de la gente, hay un tipo de juego donde también puede trabajar, ¿ya? Entonces los juegos de terror, por ejemplo, ocupan mucho esas técnicas, esos procesos más contemporáneos. Eh, entonces, claro, en realidad si es que a usted le gusta algún tipo de música, lo más probable es que haya algún juego donde eso pueda vivir, ¿ya? Y de hecho, hay ciertos tipos de juegos que son menos vinculados al, digamos, al jugador, al cómo se mueve el personaje, por ejemplo, y son mucho más narrativos. De hecho, vamos a ver un pedazo de una escena de The Last of Us, que este es el inicio, así que no es spoiler, que donde la música le hizo Gustavo Santaolalla, que es compositor principalmente de cine, que tiene como esta sonoridad bien como folk argentina. Va. It's my daughter. I think her leg's broken. Stop right there! Okay. We're not sick. Got a couple of civilians on the outer perimeter. Please advise. Eddie, what about Uncle Tommy? We're gonna get you to safety and go back for Ann, okay? Sir, there's a little girl. But... Yes, sir. Listen, buddy, we've just been through hell. Okay, we just need... Shit. Please don't. Oh, no. Sarah. Move your hands, baby. I know, baby, I know. Listen to me, I know this hurts. You're gonna be okay, baby. Stay with me. All right, I'm gonna pick you up. I know, baby, I know it hurts. Come on, baby, please. I know, baby, I know. Sarah. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come on. No. No. No, no, no. Please. Please, please, please don't. Please. The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. Bueno, este juego es prácticamente una película, ¿sí? Tiene, de hecho, el grado de interacción es relativamente bajo, pero claro, es como que uno aprieta el botón y es como, avanza, y después se mueve para allá. Ya no hay mucha la interacción que uno tiene con el juego, en ese sentido es menos juego y es más película. Hay varios juegos que son así, algunos Tomb Raider,
los últimos Call of Duty. Son prácticamente películas donde uno va avanzando en la trama. Entonces, en base a este ejemplo, uno podría pensar que, ya, ok, la música de videojuegos pareciera ser que tiene una tendencia a ser bien parecido o ser más o menos lo mismo que el cine, ¿ya? Entonces, ¿qué diferencias tendría? ¿Cuál sería como por qué vale la pena hablar de esto y no simplemente hagamos una charla de música de cine y metamos los juegos entre medio? Y esa es la pregunta que está escrita ahí, que tiene especial la música de videojuegos. Y entonces vamos a hacer una comparativa entre los juegos y el cine, ¿ya? Cosas que tienen en común. Ambos se establece una ambientación emocional. ¿Qué quiere decir eso? Más o menos cómo se siente el usuario, el receptor, el jugador de esto, el espectador, establece un estado de ánimo. Y es bien distinto cómo varía una escena de acuerdo al tipo de música que haya. Entonces, esta sería una mini escena del Limbo, un juego independiente que tiene esta estética como bien oscura. Entonces la vamos a escuchar con dos músicas distintas y ustedes me dicen cuál creen que es el original. No está sonando. Esa es. Ahora sí. Opción A. ¿Cuál les tinca más? La primera, que era mucho más dramática, era como una escena muy como terrorífica, como que esta cuestión hay que escapar lo más rápido posible. La segunda es mucho más como misteriosa, es más infantil también, ¿ya? Bueno, ninguna era. Esta escena no tiene música. Y escuchémosla para ver cómo cambia.
En este caso, como que emocionalmente uno se distancia de la escena. No está metido ahí, como que observa a este tipo saltando ahí con telas de araña. Y la araña se ve harto menos terrible de lo que se veía la primera vez. Entonces, esta ambientación emocional es súper importante e ir calibrándola. Lo que les decía al principio, uno propone música porque tiene una idea de lo que debería sonar, de lo que debería sentirse en la escena, y muchas veces hay una distancia entre eso y la realidad, cómo lo perciben los demás, especialmente porque nosotros estamos metidos en la música todo el tiempo. Otra característica similar que tienen el cine con los videojuegos sería que ambos establecen un lugar geográfico. Típico, no sé, de una película, si es que hay una escena donde no se ve nada y suenan unas gaitas, ya, ok, estamos en Escocia, ¿ya? Es como, o por lo menos algo así. Es como, eso es lo que también genera los ciertos timbres, ¿ya? Entonces, escuchemos esto y ustedes díganme qué creen que es. Entonces, ¿dónde creen que estamos? ¿Mm? En Chile. ¿Ya? ¿Sí? ¿Podría ser? ¿Algo qué? Claro, como una cosa media épica, pero no futurista. ¿Sí? Medio nórdico, claro. Bueno, efectivamente esto es del God of War. Que, claro, tiene esta cosa como media mitológica, pero también es como antiguo y también es muy como tipo musculoso, destruye todo. Y claro, la música, por eso también son unos bajos, súper bajos, cantando. Tiene una cosa muy manly man, dando vuelta. Otra similitud sería que en ambos casos se genera como se genera un ritmo. Ya muchas veces se habla del ritmo de montaje. Por ejemplo, en el cine, cuando vamos cambiando entre distintos cuadros, eso tiene un ritmo. Si va cambiando rápido, el ritmo de montaje es más rápido. Y la música puede ir con eso o puede ir en contra de eso. Ahora, eso también genera como nosotros percibimos eso, nosotros como usuarios. ¿Ya? Percibimos el montaje, no sé, si están viendo Sherlock Holmes, ponte tú, o no sé, a ver, alguna más nueva. La última Alien, no sé si la fueron a ver. Hay una escena como muy rápida, por ejemplo. La música podría incentivar que nosotros tengamos esa sensación de rapidez. En los juegos es bastante más directo. Por ejemplo, en el Mario Kart, vamos. Tenemos entonces una velocidad. Entonces, en la última vuelta del Mario Kart, probablemente ya lo habían notado si es que lo habían jugado, se acelera la música. Porque en la última vuelta tenemos que ir más rápido, es como, me están persiguiendo, tengo que alcanzarlos. ¿Ya? Es una cosa muy frenética que tiene este juego y que la música lo apoya de manera súper directa. Y por último, como hay más similitudes, pero de las que quería destacar, tenemos que en ambos nos ayuda a establecer un estado de inmersión. Es un concepto como bien amplio, pero que tiene que ver con cuando estamos, no sé, viendo una película y como que estamos tan metidos en la película que no sabemos si han pasado media hora, una hora. Quizá a alguno de ustedes les ha pasado jugando un juego y de repente se hace de noche y como, no caché. Ya, ese es el estado de inmersión. Cuando el juego está bien hecho, uno puede estar metido en el juego y como que se le olvida que está en otro plan, como que efectivamente está en otro planeta, no está acá, en el hoy real. Entonces vamos a ver una escena, esto también es del inicio del Tears of the Kingdom, del último Zelda, así que tampoco es spoiler. What is that?
Entonces, esto se logra como cuando uno ya está harto rato jugando, pero la música nos ayuda mucho a estar metidos dentro del juego, ¿ya? A entender más o menos cómo se mueve, cuáles son cuál es el marco donde estamos. Entonces, la pregunta sería en cuáles serían las diferencias. Y son bastante evidentes, pero es bueno enunciarlas. En primer caso, es que tenemos distintos niveles de interacción. Así como cuando estamos viendo una película, simplemente la vemos y podemos dejar de verla, pero la película sigue andando. En los juegos no es así. Tenemos una interacción pasiva en el caso del cine, y en los videojuegos es una interacción obviamente activa. Y eso implica un gran desafío para nosotros como músicos, que la música siempre tiene que estar adaptándose a ese grado de interactividad. Y el problema de todo esto es que por mucho que nosotros creamos que la escena, no sé, la etapa del Mario la van a pasar al tiro, la verdad es que a veces no es así, y a veces que se deja ahí el control tirado en el sillón y se van a hacer un pan y vuelven, y la música tiene que poder adaptarse a todas esas situaciones posibles. Entonces tenemos tantas formas de interacción como tenemos jugadores. Por ejemplo, arriba tenemos una persona que probablemente está jugando el juego por primera vez. Este es el Zelda, el anterior, el Breath of the Wild. Entonces ve toda la intro, lee todos los textos, porque está metiéndose en el juego. El de abajo está haciendo un speedrun. Entonces, speedrun es como pasarse el juego lo más rápido posible. Entonces hace todo lo más rápido posible, de hecho ya bastante más avanzado, mientras el otro recoge manzanitas, se sube al árbol, mira, puedo empujar esta piedra, ¿quién será este tipo tan misterioso? Ya. Entonces la forma de interacción es muy particular, ¿ya? Y ahí surge un concepto que es bien relevante, que es de música lineal y de música no lineal. La música lineal la entendemos como la música entre comillas normal, donde tenemos una idea que se mueve a otra idea y se mueve a otra idea, ¿ya? El cine, por ejemplo, tiene un formato de música lineal, porque siempre que veamos Spider-Man, no sé, la última, siempre la música va a sonar en el momento específico, en el, no sé, minuto 42, segundo 28, ahí empieza la música. Y eso va a ser siempre así, independiente si estemos viendo la versión china, japonesa o el doblaje, no sé, español. Siempre va a sonar igual, ¿ya? Si la música siempre va a interactuar de la misma forma, siempre va a durar lo mismo. Las canciones que escuchamos en Spotify también. Dura 3 minutos 36, siempre va a durar lo mismo. La música no lineal tiene que ir adaptándose. Entonces podemos tener las mismas 3 secciones, pero el cómo se mueve de una sección a otra puede estar siempre cambiando, ¿ya? Estoy hablando de secciones acá, podemos pensarlas como estrofa, coro, qué sé yo, segunda estrofa, así como para asociar una canción, pero podría ser eventualmente ideas mucho más chiquititas, podrían ser motivos, podrían ser ritmos, ¿ya? Entonces esto se puede ampliar la escala o se puede achicar la escala. Entonces esto es importante considerar si vamos a trabajar con música lineal o no lineal, porque podemos tener estas 3 secciones, pero como nosotros establecemos las conexiones entre una sección y otra son particulares de esa sección. Entonces si vamos del coro a la estrofa de vuelta, podemos hacer una cadencia, podemos agregar un fill de batería, quizás se mete un fill con los bronces, y llegamos a la sección C. El punto es que si nos vamos de la A a la C, la misma conexión que nos sirve en B, también nos tiene que servir en C. Y eso plantea un desafío de composición, ¿ya? Ahí le puse A. Bueno, A también puede ser. Entonces, nos tiene que servir para todos los casos posibles. Entonces, para esto tenemos distintas técnicas de composición de música no lineal. Y vamos a ver 3, las más conocidas, las más ocupadas actualmente, que serían el loop, o sea, tenemos una sección completa que se repite, la estratificación vertical, que es una traducción mía de algo que se llama como vertical layering en inglés. Layering sería como hacer capas, generar capas. Entonces sería, digamos, estratificación vertical y reordenamiento horizontal. El loop, entonces, podemos tener estas mismas 3 secciones y de la última sección nos vamos al inicio, ¿ya? Eso, si bien parece ser muy banal, requiere de un cierto trabajo específico porque si no, no va a funcionar.
se genera algún corte, el acorde del final resuelve mal con el acorde del inicio, hay que plantearlo, hay que como prepararlo, ¿ya? Vamos a ver entonces un pedacito, este es un loop más chiquitito que encontré, también del Octopath Traveler, del que escuchamos al principio. Debe durar 1 minuto y el inicio se conecta con, o sea, el final se conecta con el inicio. Y empieza de nuevo. Entonces, aquí es bien musical la conexión. A pesar de que es bien simple, es básicamente un silencio, un calderón al final, se conecta muy bien, ¿ya? Entonces podemos tener una música que dura 1 minuto, 1 minuto 10, que puede estar sonando 4 horas, ¿ya? Este sería entonces el sistema más simple de trabajar. La mayoría de las veces uno ocupa este porque en los proyectos más chiquititos los loops son lo que más se utiliza. Tampoco hay muchos recursos. Vamos a hablar un poco de eso después. Otro tipo de forma de música no lineal sería entonces la estratificación vertical, donde tenemos ideas, que pueden ser loops también, y que se van superponiendo unas con otras. Estas secciones entonces pueden ser, por ejemplo, se puede separar la batería o las percusiones de la sección de cuerdas de la melodía que hacen los vientos, por ejemplo. Entonces sería desde una perspectiva más como orquestal, lo podemos dividir de esa forma, ¿ya? Muchas veces, qué capa se agrega tiene que ver con qué está pasando en el juego. Un ejemplo muy claro es de el maravilloso Super Mario World, ¿ya? Muy antiguo, pero bueno, si no lo he jugado lo recomiendo. Entonces veamos cómo se modifica aquí la música. Se meten unas percusiones. Entonces, cuando nos subimos a Yoshi, este dinosaurio amable que está ahí, se meten como una especie de bongo, ¿ya? Que le suma una capa, ¿ya? Un detallito, pero es súper claro. Otro ejemplo podría ser un poquito más interesante, desde un juego muy impopular, pero que yo lo jugué cuando chico y por eso lo recuerdo. Este se llama Echo Shift, que es un juego de PSP. No sé si supieron de la existencia de eso, es como un PlayStation portátil muy antiguo, donde es un juego de puzzles, donde uno tiene un monito, una cantidad de tiempo, sale acá abajo, ahí abajo se ven 20 segundos, 20 de 30, y el monito va haciendo cosas y después se repite el mismo puzzle y el monito que ya ocupamos vuelve a hacer lo mismo y nosotros tenemos un nuevo monito donde podemos hacer distintas cosas. Entonces veamos cómo la música se modifica en base a eso.
Entonces ahora repetimos el puzzle y ven qué pasa con la música. Replay. Excellent. Entonces pasamos de tener dos saxos, o sea, un saxo se suma a otro. Esta que llega finalmente son 4 monitos, un cuarteto de saxo, ¿ya? Que tiene como esta relación media contrapuntística. Bien, el último caso entonces sería el reordenamiento horizontal, donde tenemos las mismas 3 secciones, pero estas se pueden conectar de distintas formas. Partimos en la A, pasamos a la C, repetimos C, pasamos a la D, A, etc. Entonces estas secciones se pueden reordenar en base al input del jugador, pero también se puede establecer una serie de reglas para que siempre tengamos un loop que esté variando, ¿ya? Esto se ocupa mucho en, por ejemplo, los juegos de mundo abierto, o sea, donde uno sale al mundo y si quería subir el cerro, dale, si quería ir al lago, dale, ya, ese tipo de cosas. Funciona muy bien para ese tipo de cosas porque tenemos una ambientación que siempre está dando vueltas, pero nunca es igual. Entonces, para este ejemplo, les quiero mostrar algo que yo hice como experimento. Este es un juego este es el Tomb Raider, no es el último, The Rise of the Tomb Raider se llama. Entonces yo hice un sistema donde o sea, el primero que vamos a escuchar es un loop que tiene 3 secciones, ¿ya? Como más o menos en el ambiente. Eso sería el loop. Entonces ahí empezaría de nuevo. Entonces yo, a modo de experimento, ocupé este software, que es un software específico para trabajo con videojuegos, donde tenemos entonces 3 opciones por cada sección. La primera sección, la A, digamos, son todas bien parecidas, así que no va a cambiar tanto, pero tenemos 3 opciones, se eligen random. La sección B también tiene 3 secciones, se eligen random, y la sección C también tiene 3 secciones, se eligen random. Va variando un poco la orquestación, hay algunas veces que hay una melodía, otras veces que no hay melodía, y eso va generando como un cambio permanente. Entonces esto es un video, pues, solamente para ilustrar cómo se va moviendo, pero aquí van a ir apareciendo unos puntitos, así como unos triangulitos, que es cuál es la versión que se está seleccionando. Esto es totalmente aleatorio. Entonces está la primera sección, donde había una melodía de una flauta. Esta vez no está la melodía.
eso va a estar dando vueltas ahí por el resto de la eternidad. Entonces, esto es una forma muy eficiente de generar mucha música con muy poca música, ¿ya? Eso también es un buen recurso a considerar. A ver, quería mostrar un ejemplo, así como más in situ. Déjenme cargarlo acá. Esto es para un juego que estábamos trabajando. Al final nunca salió, pero bueno, la música ya está. Entonces, bueno, esto es otro entorno como para trabajar la implementación, cómo interactúa la música, ¿ya? Este se llama Fmod, está ahí arriba, escrito. Y les cuento un poco cómo funciona. Entonces, esta sería la música como del menú. Esta franja como media celeste que hay acá sería donde se establece el loop, ¿ya? Entonces uno le pone play por acá, por ejemplo. Y debería dar la vuelta. Y empieza de nuevo, ¿ya? Entonces sería como una versión como loop bien simple. Acá, este es para un juego, no recuerdo el nombre del tipo de juego, pero son como cuando uno empieza a jugar y, digamos, el tiempo de juego de una partida son 20 minutos, 30 minutos. Entonces, hacer un loop de 1 minuto que suene 30 veces es muy probable que se vuelva muy tedioso, ¿ya? Entonces, para que el usuario no quiera destruir el control rápidamente por culpa de la música, aquí yo planteé también un loop de estos deben ser como 3 minutos, que tiene algunas variaciones en base a qué está ocurriendo en el juego. Entonces, esta sería como la sonoridad base. Como medio bailable. Ya. Entonces, actualmente lo que está sonando es solo ese track, ¿ya? Y si se fijan acá, este está como en 0 decibeles, o sea, el potenciómetro está como al máximo volumen, entre comillas, y acá está en 0. Entonces, acá arriba tenemos algunos parámetros. A ver si lo puedo mover. Claro. Entonces tenemos aquí la vida del jugador. Entonces, en la medida que el jugador vaya perdiendo vida y esté más cerca de ser derrotado, la música también debería empezar a variar. Entonces se empieza a perder vida, se agrega un filtro a la música. Se empieza a poner más lenta. Empieza a aparecer este como ruido de latido de corazón. Y si se fijan acá, empiezan a aparecer estos ruidos así como exógenos. Y si encontramos justo antes de morir algo que nos recupere la vida, la música vuelve a su estado normal, ¿ya? Entonces, este juego en particular tenía también, además de esta como escena que va dando vueltas y uno mata enemigos y qué sé yo, en algún momento aparece un jefe, así como un personaje más difícil de matar, ¿ya? Entonces, esto está definido acá por los estados del juego. A ver, ahí. Entonces tenemos normal, jefe, si ganamos y si perdemos. Entonces, si nos vamos al jefe, aparece el jefe, deberíamos transitar y tenemos otra música más apropiada al jefe, ¿ya? Como menos hondera, qué sé yo. Si ganamos, deberíamos transitar a ganó. Ahora, si perdemos,
Ya, entonces estamos acá. Ya, nos mató un mono chico, ¿no el jefe? Ah, you lose. ¿Ya? Entonces, ese sería un sistema relativamente sencillo de interacción entre distintas secciones, ¿ya? Pero que están determinadas por el juego mismo. No estamos decidiéndolo nosotros como compositores a priori. ¿Ya? Ya, volvemos entonces acá. Sí. Fmod. Fmod. Sí. Ujú. Ese es como todo un tema. Muchas veces bueno, no sé si todos escuchan la pregunta, como cuál es el siguiente paso, y ahí hice esto yo, cómo se lo paso al programador para que efectivamente viva en el juego. Un buen consejo siempre es hacerse amigo del programador, porque muchas veces el programador, como les dije al principio, puede tener muy buenas intenciones, pero no tiene conocimientos musicales. Entonces hay veces que el audio, por ejemplo, quedó, no sé, el, el sonido de la hacha pegando quedó súper fuerte. Y eso hay que meterse ahí, bajarle. A ver, ahí está bien. Entonces es como mucho de ir y volver. Estos programas, ese por ejemplo es otro que se llama WISE, W-WISE, y el Fmod son los más comunes, que nos permiten como hacer esa conexión nosotros. ¿Ya? Entonces, abriríamos el juego en el entorno de programación que estén ocupando, que generalmente es Unity o Unreal Engine, y tendríamos una especie de carpetita, digamos, dentro de todo ese juego donde están metidos, no sé, las animaciones, todos los gráficos, las lógicas internas del juego. Tendríamos ahí nosotros nuestro pequeño cuadrito donde nosotros trabajaríamos la programación de la música. ¿Ya? Eso puede ser directamente en código o puede ser con algunas herramientas que estos mismos programas te dan. Estos programas, Fmod y WISE, se conocen como middlewares. Así como está el software y el middleware que conecta dos softwares. ¿Ya? Por ejemplo, Contact, quizás lo conocen, las librerías Contact. Contact funciona como un middleware porque conecta un montón de grabaciones de alguien que tocó el piano 1.000.000 de veces, cada nota, digamos, y eso lo traduce en un entorno que nosotros podemos ocupar como usuarios. ¿Ya? Entonces es bien parecido, solo que aquí este sería como un paso, en algún grado uno igual tiene que aprender un poquito a programar, ¿ya? Como para saber por lo menos entender la lógica, ¿ya? Pero se puede lograr con una buena relación, ahí, manda un cafecito. Claro, funciona como una especie de plugin, pero esto es un software distinto. Entonces usted hace la música en Logic, por ejemplo, esa música la exporta como audio, con todos los pedacitos y todas las cosas, de acuerdo a la lógica que usted mismo implementó, y eso lo mete dentro de alguno de estos softwares, y este software se conecta con el motor de desarrollo. Sí. ¿Ya? ¿Puede hablar un poquito más fuerte? No te entendí. O sea, es ideal que lo haga alguien más, que sea alguien experto, que ojalá tenga también los equipos. O sea, yo trabajo en mi casa, un audífono. Pero claro, la mayoría de las veces o no hay tiempo o no hay presupuesto. Entonces ahí también es bueno que uno también sepa mezclar un poquito de máster. Hay algunos plugins que hacen eso hoy día mucho más fácil. Pero en este caso esto lo hice yo. ¿Sí? Ya, entonces tenemos otras formas de interacción musical, que se conoce como la música interactiva y la música generativa. Estos son mucho menos utilizados, depende mucho del tipo de juego. La música interactiva sería donde las acciones directas del jugador crean la música.
Y la música generativa es como todo lo opuesto. Se establecen una serie de reglas y la música como que se arma sola. ¿Ya? Un ejemplo de música interactiva sería el Guitar Hero. Rock Band, no sé. No sé si todavía está de moda esto, pero bueno, hace algunos años lo estuvo. Y si uno no le achunta, la guitarra no suena. Y si le achunta, obviamente va a sonar el solo que no está grabado por el jugador, sino que por la persona que efectivamente tocó el tema. El clásico tiene el más Entonces estos juegos son muy entretenidos porque nos dan la ilusión de que efectivamente tocamos guitarra, porque suena. Entonces hay un feedback directo de lo que nosotros hacemos. Bueno, obviamente si lo juega con el control, la guitarra, control, es mucho más entretenido. Otro ejemplo es mucho más básico, que es un típico como puzzle de los juegos de Mario, que es encontrar las monedas rojas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una música, que es la música ambiente. Entonces generamos una escala en base a la interacción de Mario con estas monedas rojas. ¿Ya? Entonces la música se genera de alguna forma desde acá. Es muy simple, es muy básico, pero es muy efectivo. Ahora, lo interesante es, las monedas rojas van a tener otra escala si es que la música moduló, y si está modulando va a cambiar también. Entonces ahí son otras preguntas que nos podemos plantear y que van a hacer que también el nivel de inmersión sea mucho mayor. Otro ejemplo, este es de música generativa. Esto es un juego de celular. ¿Ya? No se lo esperaban. Se llama Peggle Blast, que es un juego así como es muy simple la dinámica, pero el sistema de música es muy, muy creativo, está muy bien hecho y se va adaptando siempre a... Bueno, ahí lo van a cachar. Más fácil. Entonces cada nuevo disparo tiene un tono distinto. ¿Sí? Entonces es bien creativo, como que las melodías se crean en base a cómo va chocando la pelotita con los cuadritos. ¿Sí? Entonces esto también es como algo que es importante considerar, que los recursos que nosotros tengamos al momento de hacer un juego nos van a limitar. Van a limitar los procesos creativos que eventualmente queramos hacer. Entonces, ¿tenemos posibilidades infinitas? La verdad es que no tanto. Primero que nada, tenemos que considerar que si bien nosotros somos los creativos somos como los artistas musicales, del lado del sonido,
siempre tenemos que tener en consideración la visión artística de la otra persona, ¿ya? Si estamos trabajando con un director de cine o con un desarrollador de juegos, va a tener una idea de cómo tiene que sonar, de para dónde va la cosa, ¿ya? Eso siempre tenemos que tenerlo en consideración y debemos interpretar esta visión, ¿ya? Tenemos que considerar que las habilidades técnicas que nosotros aprendemos cuando estudiamos, acá, formalmente o informalmente, tienen que estar siempre plegadas a esta visión artística final, ¿ya? Entonces, eso a veces significa que la música que más nos gusta quizás no es la más apropiada para el proyecto que estemos trabajando. Entonces, ahí también hay un trabajo en torno al ego que es importante considerar. Y vamos a considerar entonces, dentro de esta lógica, lineamientos del mismo juego, algunas limitaciones técnicas y limitaciones logísticas. Entonces, del mismo juego, ¿qué podemos considerar? Estas son algunas preguntas que nos podríamos plantear al momento de enfrentar un proyecto. Por ejemplo, ¿qué función cumple la música? En, qué sé yo, en una batalla de jefe final, ya, ¿qué función cumple la música? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué tiene que haber música? Vimos, por ejemplo, en el caso del Limbo, hay escenas que no tienen música. Entonces, ¿qué está buscando lograr la música? Eso es súper importante que tengamos mucha claridad desde el día 1. Y si el desarrollador no lo tiene claro, tenemos que tratar de que él se clarifique, ¿ya? ¿Qué necesidades particulares tiene una escena? También eso es importante considerar. Y quizá algo que pasa a ser como un poco banal al principio, pero después uno se da cuenta que es súper importante, es cuánto tiempo se espera que esté el jugador en esa escena. No sé, de repente un pasadizo, que se espera que uno esté 8 segundos, y claro, el tipo se puede quedar ahí 6 días, pero digamos que 8 segundos es lo que se espera. No tiene sentido que hagamos un tema de 12 minutos. 11 minutos y 58 segundos, lo más probable es que no se escuchen nunca. Pasa mucho con la música de los menús. No sé si alguien, así como el menú inicial, cuando uno pone nuevo juego, cargar, uno pasa por ahí, no sé, 20 segundos será, y esos 20 segundos no se los sabe de memoria porque lo he escuchado miles de veces, pero el tema dura 3 minutos y se perdió nomás. Por ejemplo, el Final Fantasy VI, también un juego, es como un clásico igual, este es del 94, tiene una escena final, así como el último jefe, digamos. La pelea dura como 1 hora, más o menos, si es que uno la hace bien. Entonces, el tema dura como 18 minutos. Eso es un tema, para una escena. Entonces, claro, tiene sentido y es bien interesante. Bueno, si es que lo quieren escuchar, se llama Dancing Mad el tema. Y tiene algunas citas a Bach, a Händel. Es como bien, está súper bien hecho. Versus, también, juego antiguo, Mega Man X. Cuando seleccionamos a cuál jefe vamos a ir a derrotar, tiene un loop de unos 30 segundos. No se necesita más. Escuchémoslo para ver cómo es. Eso es todo. Entonces, claro, si uno le quiere escuchar 12 minutos, perfecto, decisión tuya, pero en realidad lo más probable es que pasemos por ahí 8 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Entonces, eso es importante considerar como limitaciones del mismo juego. Algunas limitaciones logísticas serían, por ejemplo, el presupuesto. ¿Cuánta plata hay? No sé, me van a pagar 100 lucas, por decir. Ya, ok, 100 lucas. ¿Puedo contratar músicos? Probablemente no. ¿Cuánto tiempo tengo para hacerlo? ¿Tengo 2 años? ¿Tengo 2 meses? ¿Tengo 3 días? ¿Ya? Entonces, en base a eso, podemos decidir si es que vamos a ocupar solamente BST o contratamos músicos o algún asistente. Por ejemplo, Camilo ayer hablaba de este proyecto que trabajó este último tiempo, donde tuve que contratar un asistente y eso estaba dentro del presupuesto.
Y muchas veces los desarrollos de los juegos son de varios años, ¿ya? El último Final Fantasy se hizo en 10 años. O sea, y salió hace el año pasado, creo. Entonces, claro, son proyectos muy largos, pero muchas veces a los músicos, como que la gente se acuerda que el juego necesita música un poco al final. Entonces, claro, puede que lleguemos y tengamos un mes y medio, ojalá 3 meses. Ahí también depende de cuánta música sea, ¿ya? Y por último, algunas limitaciones técnicas. Por ejemplo, ¿qué dispositivo está pensado para ser jugador? Distinto si es un celular de gama baja, así es un PlayStation 5 o un computador, que puede tener recursos, entre comillas, ilimitados, ¿ya? Y también otra limitación técnica es una limitación nuestra. ¿Qué sabemos hacer? Yo puedo tener una idea muy increíble de la música que quiero hacer, pero en verdad no sé cómo hacerlo y quizás no tengo tiempo para implementarlo. Me gustaría quizás que ahí hubiese una orquesta con una banda de rock. Ya, bacán. Pero no tengo idea cómo escribir por orquesta. Ya, ok, voy a hacer algo que suene más o menos parecido, que tenga más o menos la misma intención. Y esto define los recursos disponibles que tenemos. Cómo podemos organizar también de manera más efectiva y más confiable para nosotros el proyecto. Si nos piden, qué sé yo, una música de aquí a una semana, usted tiene conciencia de qué cosas sí puede hacer y qué cosas no puede hacer. Entonces eso es importante, ¿ya? Tomar conciencia de esas limitaciones. Y esas limitaciones finalmente son lo que, volviendo al inicio de la charla, ocurría con este tipo de juegos, ¿ya? Juegos de arcade, por ejemplo. El arcade está pensado para que la persona gaste plata. Entonces compre hartas fichas y póngale fichas. Ya. Eso, entonces el juego ojalá que sea muy difícil, por eso esos juegos son muy difíciles, para que pierdas rápido y tengas que poner otra ficha o irte a otro juego. Y las limitaciones, como hablamos al principio, del hardware, o sea, de las cosas que podía hacer efectivamente esto para que sonara, son bastante precarias. Entonces, claro, tenemos como ciertas limitaciones que quizás en el momento en que se hizo ese juego ojalá no hubiesen existido, pero existían, y eso se traducen en oportunidades creativas, ¿ya? Y esto ya va más allá de la música de juegos, es cuando nosotros somos más creativos o tenemos una intención más creativa, es cuando tenemos más límites. Si vamos a hacer una obra para un instrumento, es distinto si tengo toda la paleta de colores posible, voy a sacar más el jugo a ese un instrumento, ¿ya? Probablemente mis ideas van a estar permeadas por ese un instrumento, pero si no tuviese ese límite, va a ser mucho más difícil plantearlo, ¿ya? Entonces, esas son como una limitación estrictamente musical, pero si tenemos también limitaciones en términos técnicos del juego, del tipo de juego, de la sonoridad, de la sensación que tienen que generar, también lo podemos tomar como oportunidades. Y los quiero dejar entonces con esta cita de Stravinsky, que decía que mientras más me limito, más me libero. Y eso es cierto en general. O sea, yo sé que varios de ustedes acceden a software de dudosa procedencia, y hay veces que uno se vuelve un medio obsesivo con eso y se baja todas las cuestiones porque en esta página están todas las librerías. Ya, ok, está bien, sí, eso igual uno lo hace. Yo personalmente no estoy en desacuerdo con que eso ocurra siempre y cuando usted no esté ganando plata con eso. Si usted lo hace para carreras para la U, ya está bien. Ahora eso es decisión de usted. Esa es mi opinión. Pero si tenemos todas las librerías posibles, lo más probable es que no aprendamos a ocupar ninguna, ¿ya? Porque vamos a estar siempre con conocimientos muy superficiales. Así que yo recomendaría, o sea, si no tiene plata no se compra la cuestión, pero que elija una y le trate de sacar el rollo a eso y vea cuáles son los límites de eso. Porque al final, cuando nosotros establecemos un límite, un marco desde donde vamos a crear, después conocer esos límites se nos va a hacer mucho más fácil romperlos, ¿ya? Ampliarlos. Así que eso, los dejo con esa invitación. Muchas gracias. Gracias. Ya. Y como soy mi propio host, ¿alguien tiene preguntas?
comentarios, quejas. Sí. Yo tengo una pregunta al principio. Ahora sí. Hola, profe. Gracias por la charla y todo. Y estaba buena, estuvo buena. Le tenía una pregunta que al principio dijo que se hacían unas game jams. ¿Dónde? ¿Cómo ir? ¿Hay que inscribirse en algún lado? ¿Es de libre acceso? O sea, en general de libre acceso, pero hay que inscribirse. Ahora hay varias, pero la más sencilla, a ver si me funciona en internet. Te puedo mostrar la página. Bueno. Y ahí uno se mete y también la idea de las Game Jams es pasarlo bien. Entonces, no pretenda tener digamos, o sea, hay veces que el programador se le va así ultra en collera y ya, es como, ok, eso también puede ocurrir. La Game Jam que hice ahora el fin de semana, al que estaba programando todo, que estaba muy colapsado, el programador generalmente el que está así con más pega, cuando subió el juego se dio cuenta que no había subido la música. Entonces la música no existe en el juego. O sea, el juego existe, igual lo podemos subir después, pero para la Game Jam específico, que tenía una fecha límite, no subió nada de audio. Entonces, otras cosas que pasan. Entonces, es que como que tomárselo un poco a la ligera. ¿Ya? Es como una experiencia que ojalá salga bien y que ojalá nos lleve a conocer gente interesante. Pero no es mucho más que eso. ¿Ya? Lo que pasa después es lo interesante. No me funciona ahí hay que llegar ya con un proyecto, o uno puede llegar así y decir, hola, mira, estoy buscando... Hay distintos tipos de game jams. Ahí que tenéis que intrusiar cuáles son las que más te interesan. Por ejemplo, hay unas que son de 2 días. Entonces, como parto hoy día a las 10 de la mañana, termina mañana a las 12 de la noche, ya, eso es todo. Hay otras que son de varios meses. Entonces, son 3 meses de desarrollo. Y en la mayoría te dan un tema, así como muy conceptual, que tú tienes que como que cranearte cómo generar un juego desde esa temática que te plantean. Entonces, por ejemplo, el último en el que participé yo, la temática eran las escalas. Entonces, ¿cómo podemos interpretar la escala? Y traducir eso en un juego. No me funciona internet. A ver. Por ejemplo, nosotros hicimos un juego de serpientes. Y las serpientes, claro, tienen como escamas. Entonces tomamos como la traducción. En español no funciona tanto, pero tiene más sentido en inglés. Así que, claro, ese es como desde ahí se tomó. Pero podrían haber sido escalas musicales. Como que en el fondo se puede interpretar de varias formas. A ver si ahora sí me funciona. Ya, esta sería la página itch, así como pica.io. Y acá, bueno, esto es como una plataforma donde uno puede comprar juegos. Hay varios juegos gratis. Ahí pueden introducir. Y aquí está el apartado Jams. Se mete acá. Y acá salen todas las jams que están ocurriendo o por ocurrir. itch.io. Y está lleno. La mayoría no tienen premio ni nada, es como simplemente por hacerlo. ¿Ya? Pero hay algunas que sí tienen premio, tienen plata y todo. Así que ahí para que lo intruséis. Gracias, profe. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, allá. Una Game Jam es una instancia donde se juntan distintos desarrolladores, o sea, distintas áreas del desarrollo de juegos, programadores, artistas, músicos, ¿qué más puede ser? Gente que se dedica como a los guiones, narrativa. Se juntan todos, arman un lote de 3, 4, 5, 10 personas y hacen un juego en 3 días, 4 días, un tiempo límite. Entonces es como una experiencia bien enriquecedora, pero sirve también para conocer gente. ¿Ya? Eso es como también otro valor. Ya, parece que no hay más preguntas. Juan. Espérate que hay un micrófono ahí, eso para que suene. Ahí cuando empiezo a trabajar con alguien, le envío la música así como la hora como base, así como el archivo, así como, te comillas, canción, así como 3 minutos y medio, o
se lo envío así como con el tema, con estas variaciones, dependiendo si es que la música va a ir del lado A, lado B, C, si va a ser más interactiva, si va a tener estos cambios como verticales, horizontales, o lo envío la idea base y después vemos cómo la adaptamos en base al juego como tal. Claro, ahí yo diría que en primer lugar sería esto que hablábamos al principio de calibrar como el tipo de música que efectivamente tiene en la cabeza la persona que está haciendo el juego. Para eso es bueno de repente ocupar referencias, ¿ya? Sí. A ocupar varias referencias para que no nos casemos con una sola, como pasó con Star Wars, que tenía un tema, creo que de Holst era, y había un tema, un compositor gringo también, que como que al final John Williams casi que tuvo que copiar eso. No se podía salir de la cabeza del director esa idea. Pero nosotros podemos mandar referencias, podemos decir como queremos, no sé, una música de acción. Ok, aquí hay 3 temas de acción. ¿Alguno de estos resuena con lo que... Referencias hechas por mí. o de alguien más? Ah, ya. Porque, ejemplo, yo ahora le mandé una referencia a un equipo y ahora me dijeron, ya, le mandé esta referencia como de secuencia, como de una secuencia de acción. Y él me dice, quiero que hagas esto, la escena empieza de una forma y termina de una forma. Ya. Entonces hago un tema así como de 3 minutos y medio y después veo cómo hacemos como esta parte de tener diferentes secciones dependiendo de si el jugador se queda en una parte de la escena, la parte del medio o de a poco, o le envío todo ese trabajo hecho o le envío la obra base primero. No, ahí yo diría que manda como la idea base, así como pueden ser 8 compases, como para ver si estamos dentro del mood. Cuando no perdáis tiempo haciendo un tema de 3 minutos que después no vais a ocupar. Sí, o sea, más ¿ya? que 3 minutos, como, no sé, 8 compases, no sé, la escena empieza en esta parte, después la parte del medio, así como 8 diferentes compases, como así, o a lo Claro. más 16, y después vemos ya, ahora vamos a ordenar todo esto, pero esta es como la obra base, así. Eso es una buena opción. Como- Ahora, si es que es una escena específica que tiene, por ejemplo, cambios que van a ser siempre iguales, como, entre comillas, como una película, tú lo puedes componer después linealmente cuando la escena ya exista. Ah, ya. Es como, más bien es como un nivel, es como cuando uno busca, no sé, soundtrack o OST, te sale como el tema ya entero, no te sale como con las variaciones. Claro, pero generalmente ese tema entero es un subproducto de todo el otro trabajo que vale. existe en el juego. Pasa lo mismo con la música de cine, o sea, uno se compra el CD de, no sé, bueno, CD ya no, pero busca el soundtrack, el streaming de, que se Hans Zimmer, lo último que hizo, y claro, los temas duran 3 minutos, 4 minutos, pero en realidad esos son mixes de varios temas que se hace después. Es como un trabajo posterior a hacer el disco, ¿ya? Entonces yo no me centraría mucho en hacer el trabajo final. Ahora, en ese sentido, es bueno que la maqueta suene lo mejor posible. O sea, no sé, yo sé, varios de ustedes trabajan con MuseScore y uno se imagina lo que va a sonar después cuando efectivamente el violín no sea el de MuseScore o la flauta suene bien. Pero las personas que no están metidas en la música no tienen esa capacidad imaginaria y sienten que ese es el final. Entonces siempre es bueno que el resultado o la maqueta sea lo más cercano al resultado final, si bien después se pueden cambiar cosas y mejorar y grabar, etc. Así que sí, creo que es una buena aproximación. ¿Podría hablar más o menos como de como el proceso de una Game Jam estándar, así desde que se reúnen los grupos, cómo se reúnen los grupos, cuál es como el punto inicial? Decías que hay como un tema, una temática por Game Jam, se genera un liderazgo de repente. ¿Cómo es así como un resumen de la reunión estándar y esos 3 días de Game Jam? ¿Cómo se desarrolla? Sí, en general, la persona que está metida en la programación, que muchas veces también arma el juego dentro del Game Engine, tiende a ser de líder. Entonces, claro, nos podemos reunir todos, hacemos una lluvia de ideas, muchas veces se ocupan, no sé si han ocupado estas como tablas Miro Board, que son así como es como una especie de Paint gigante, que uno lo puede expandir así infinitamente, y es online y estamos todos conectados y podemos, no sé, a ver, me tica que esta foto puede servir de referencia audiovisual, por ejemplo. O esta película, esta sonoridad. Así, me tinca, no me tinca, ya. Entonces se genera como una especie como de lluvia de ideas. Y cuando esté definido, se empiezan a definir como las siguientes
fases, ¿ya? Muchas veces es como, ya, ¿cuáles van a ser las mecánicas del juego? Las mecánicas son las cosas que yo hago para interactuar con el juego. Puedo saltar, puedo correr, puedo agacharme, no sé, me escondo o solamente avanzo, ¿ya? Hay varios juegos que son así. El juego va a ser de lado o va a ser en 3D. Entonces hay como una serie no es que sea un checklist así muy estricto, pero se van definiendo en base a esta conversación. Y tiene que ver también con la capacidad que tengamos como equipo. O sea, yo tengo cierta capacidad como músico, y el programador otra capacidad, y el que hace el arte quizás nunca había hecho animaciones. Entonces el juego lo adaptamos para que aprenda a hacer animaciones, pero de una manera controlada y que efectivamente pueda llegar a un resultado. ¿Y cómo llegan a armar el grupo? Así... Es como que uno generalmente, bueno, está acá mismo. A ver, por ejemplo, metamos una cualquiera. Join Jam. ¿Ya? Entonces, generalmente esto, cuando uno se une, tiene un grupo de Discord, que es lo que les decía al principio. Grupos de Discord, para los que somos más tatitas, es básicamente como un foro que está definido en base a temáticas. Y la mayoría de las veces hay una instancia de ese foro que es armemos equipo. Entonces uno dice, hola, soy músico, esta es mi demo. Y ponía ahí la cuestión. Y de repente te contactan, de repente no pasa nada, de repente hay alguien que no está buscando músicos, pero que necesita a alguien que haga sonido. ¿Podía hacer sonido? Nunca lo he hecho, pero démosle. Y así se arman. Es como un poco, es como bien, así como, ya, hagámonos amigos. Así como los niños en las plazas. Así como, hola, ¿cómo te llamas? Ya, seamos amigos, ya. Es como un poco eso. ¿Ya? Así que es bien como fácil. O sea, y el ambiente en general pareciera ser bien como abierto a... Es bien abierto, sí. Ahora hay de todo. Igual es internet. También hay harto troll, hay harto personaje medio tóxico, pero tienden a ser ambientes más libres de ese tipo de cosas. Allá... perdón. Después... Tenía una pregunta porque estamos desarrollando, o sea, estamos en conjunto con un juego. Y, por ejemplo, hay una cinemática que nos dijeron que iba a haber, pero todavía no está desarrollada la cinemática. Entonces, yo como que había sugerido hacer, no sé, los sonidos de paso, como hacer otras cosas que ya sabemos que van a ocurrir antes de la cinemática. Y quería saber bien cómo, qué sucede con la cinemática, si finalmente es como igual que el cine, que te dan como una escena de, no sé, 30 segundos y sabes que siempre en el 15 va a ocurrir algo y como que eso debe estar representado. Como, ¿cómo se trabaja en ese sentido? Claro, las cinemáticas tienden a ser siempre iguales. A veces que hay, por ejemplo, no sé, un momento donde uno tiene que apretar X y si no apretáis X en el momento que era, el juego se acaba. Es como que ya te caíste al barranco, no sé, ¿cachai? Entonces la cinemática la mayoría de las veces es casi siempre igual. Entonces se compone un poco más linealmente. Entonces deberíamos esperar que primero tenga la cinemática. Yo esperaría que haya por lo menos una idea de cómo va a ser la cinemática, porque ellos probablemente lo tienen en la cabeza, todavía no lo han empezado a desarrollar y probablemente en el desarrollo se van a encontrar con ciertas dificultades que van a cambiar la cinemática. Que es lo mismo que pasa en todo proyecto creativo. Uno tiene una idea y después se da cuenta que, parece que no. Así que yo esperaría. Y me dedicaría a hacer la otra música, que probablemente van a ser más loops y que van a tener como una ambientación y no necesariamente van a estar calzadas con algo que esté pasando. Eso haría yo por lo menos. Gracias. Y tengo una segunda pregunta, que es respecto a lo que hablaba del diseño sonoro. Por ejemplo, el sonido de paso, que por ejemplo va a ser ya 1 segundo, quizás menos. ¿Y ese archivo de audio solamente se lo tengo que enviar a los desarrolladores o tengo que como pasar por alguno de los programas que mencionó? No es necesario. La mayoría de las veces, para sonidos, no es necesario meterse como directo. Uno, en el fondo, tienes una animación dentro del juego, que es un bonito que hace así, y esa animación se sincroniza con un reproductor de audio, que simplemente le pone play cuando da el paso, ¿ya? Y suena el paso. Entonces, ahí el problema de hacer ese tipo de sonidos, o sea, la dificultad en realidad no tiene tanto que ver en el
proceso de integrarlo al juego, sino que está más relacionado con cómo no se vuelve hiper mega latero escuchar siempre el mismo paso. Especialmente si es que el tipo camina rápido, ya. Si es que uno siempre hace el mismo sonido, se vuelve así muy cacofónico. Se genera mucha fatiga auditiva. Entonces ahí opciones serían hacer varias versiones del paso, 10 que se elijan aleatoriamente, y eso se reproduce, y lo otro es que se puede generar cierto grado de randomización dentro del mismo programa. Pero es que nosotros, por ejemplo, habíamos hecho la pregunta porque hay distintos escenarios. Entonces, el paso en la arena no va a ser el mismo que el paso en la losa. Claro. Pero usted decía esas opciones, como por ejemplo, si está en la arena, como que hayan 15 opciones de paso de arena. Claro. ¿Cómo eso sería? O sea, es normal que esto tenga, no sé, 500 archivos. Ya entiendo. Ya, ¿Ya? sí. Ahora, el paso va a durar menos de un segundo, entonces es muy chiquitito. Ahora, algo más eficiente que puede hacer es tener 5 y generar, por ejemplo, que el pitch, o sea, la altura del paso vaya cambiando un poquito para arriba, un poquito para abajo, con un número random. Eso va a hacer que suene un poquito distinto y no va a fatigar. Ya, súper. Muchas gracias. Octavio tenía una pregunta. La pregunta tiene que ver con qué tan ligado está también el trabajo de la composición de la música del videojuego justamente con el diseño sonoro. Como aquí, bueno, me imagino que también depende del juego, de la producción, del presupuesto, del equipo, de todo eso. Pero, claro, ¿qué tanto tiene que estar uno como inmerso en el diseño sonoro a un nivel ya como de... Me refiero a, no sé, el sonido del árbol que está por ahí dando vueltas, todas esas cosas ya más como atmosféricas. Como Sí, escenario. eso, en general están bien relacionados. En el sentido que, por ejemplo, si yo hago una música, no sé, si tiene que hacer la música para un juego de guerra, ¿ya? Así un tanque, va en el tanque y dispara y cuestiones, ya. Obviamente va a tener como una música bien percusiva, por ejemplo. Pero el juego tiene además un montón de sonidos que son propios de la guerra. El tanque disparando, la cuestión moviéndose, alguna explosión por allá. Eso también genera sonidos percusivos. Y muchas veces, si es que la música empieza a chocar con los efectos de sonido, lo que hacen es bajarle a la música. Y pasa harto eso. Una música que puede sonar muy bien sola, en el juego funciona muy mal. Entonces, claro, ahí uno tiene que estar como bien enlazado, ya sea porque tú haces música y sonido, o porque hay alguien más que hace sonido y que te va dando como una idea más o menos de por dónde se mueve. Por ejemplo, los subbajos nunca se ocupan en sonido, se dejan para la música. Entonces, lo que esté, digamos, bajo, no sé, 80 Hz, por ejemplo, ese, tú puedes meterle ahí un 808, ¿ya? Porque es parte de lo que se ocupa generalmente en la música, ¿ya? Y respecto del proceso, cuando uno, especialmente con equipos chicos, uno se tiene que hacer cargo de todo lo que suena. Entonces, eso es un desafío y al mismo tiempo es algo bien interesante, porque también puedes hacer que los sonidos sean más musicales, por ejemplo, y que la música sea más ruido. Entonces, puedes hacer un espacio como de entrelazar las dos cosas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho ese trabajo, donde la música y el diseño sonoro como que uno no cacha qué es qué. ¿Ya? Pero eso no, obviamente no funciona en todo tipo de juego y hay que ir adaptándose. No sé si esa era la pregunta específica. De hecho, esa era toda la pregunta. Sí. Bacán. Súper. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ya, pues. Estamos entonces. Un gusto. Muchas gracias.